Bien, en este nos toca ver sobre las derivadas de orden superior. Entonces, primero que todo vamos a decir qué es lo que es. Bueno, cuando uno cuando uno tiene una función y la deriva, en general uno vuelve a obtener otra función. Si esta es una función de la que partimos y esto de aquí también es una función, entonces yo podría decir, ok, a esta le vamos a llamar g, porque es una función, puede tener su propio nombre. Entonces yo podría decir ahora, vale, ¿y qué pasa si la derivo? Bueno, voy a tener g'. Pero ojo que g' se llamaba f'. Entonces esto es la derivada de la derivada. Entonces esto podría ser la segunda derivada. Y uno podría seguir así mucho tiempo. Y de hecho eso es lo que uno hace. Entonces uno dice que la enésima derivada de f es f entre paréntesis n, que lo dan x, y esta cosa se define simplemente como tomar la derivada anterior y volver a derivarla. Sí, entonces la derivada de la función anterior es la segunda derivada. La derivada de la derivada de la derivada, la tercera. Y así todo el rato. Ejemplo, las funciones seno y coseno poseen todas las derivadas posibles. Entonces para esto hay que notar lo siguiente. La primera derivada de seno es coseno. La segunda derivada de seno va a ser derivar la primera derivada. Y sabemos que la derivada de coseno es menos seno. Después la tercera derivada es la derivada de esta anterior. Entonces sabemos que va a ser menos la derivada de seno, que es coseno. La cuarta derivada, aquí ya en general uno empieza a poner el número en vez de varias rayitas. Va a ser la derivada de menos coseno, o sea, va a ser menos seno, o sea, seno. Y si se fijan, a la cuarta derivada volvimos a la primera función. Entonces si ahora yo quiero hacer la quinta, va a ser la misma que la primera, coseno. Y así todo el rato. Con la función coseno pasa lo mismo. Entonces en estos dos casos tenemos ejemplos de funciones que se pueden derivar infinitas veces. ¿Para qué se suele usar esto? Para aproximaciones polinomiales. Entonces, por ejemplo, un computador no puede calcular el seno, pero en general lo que hacen es hacer un polinomio muy largo y evaluar. Entonces, por ejemplo, una aproximación polinomial clásica es el polinomio de Taylor. El polinomio de Taylor aproxima una función cerca de un punto en donde existen sus derivadas. Y la definición del polinomio de Taylor es el Taylor de orden k evaluado en x para una función f es f de x0 más f' de x0 por x menos x0 más un medio de f2' en x0 por x menos x0 al cuadrado, y esto llega hasta el orden k, entonces aparece hasta la derivada k y es un polinomio de orden k, así que esto está elevado a k. O escrito en forma compacta, esto es sumatoria desde 0 hasta k de la iésima derivada evaluada en el punto multiplicada por x menos x0 elevado a i. Y todo esto dividido por i factorial. Encontrar el polinomio de Taylor de orden 3 que aproxime a la función coseno en torno a x0 igual a 0. Entonces, primero dice orden 3. Ok, entonces tenemos que calcular hasta la tercera derivada y evaluarla en 0. Entonces, la función la tenemos, es coseno de x. La primera derivada es menos seno de x. La segunda derivada es menos coseno de x. Y la tercera es seno de x. Las evaluamos en 0, entonces nos queda f de 0 igual a coseno de 0, 1. f' en 0 igual a menos seno de 0, que es 0. Segunda derivada, menos 1. Tercera derivada, 0. Ok, entonces escribimos el polinomio. Este es el polinomio de orden 3 para la función coseno. Va a ser f de 0, 1, más f' en 0, que es 0, por x menos 0, más menos 1 dividido en 2 por x menos 0 al cuadrado, más 0 dividido en 3 por 2, x menos 0 al cuadrado. Ok, entonces este término se va y este término se va. Entonces nuestro polinomio va a ser 1 menos 1 medio de x cuadrado. Fíjense que si nos hubiesen pedido el polinomio de grado 2, nos hubiese dado exactamente lo mismo. En este caso en particular, porque esta derivada de aquí nos anuló ese término.